Hola a todos, hola a todas. Mi nombre es Leandro y soy parte del equipo de la No Name Kitchen en Bihać, Bosnia. En este podcast quiero hacer un comentario sobre la visita de los eurodiputados al campamento de Lipa recientemente y a modo más general sobre la política fronteriza de la Unión Europea. Como sabréis, en los últimos años la Unión Europea ha emprendido una política de externalización de sus fronteras, lo cual está provocando que países limítrofes de la Unión, como Bosnia, por ejemplo, se estén llenando de campos de refugiados. Concretamente, la región bosnia de Una Sana alberga actualmente 3 centros de recepción temporal: el campamento Miral en Velika Kladuša, el campamento Sedra en Kasin y el campamento Borić en Bihać, además del nuevo campamento de Lipa, que fue reconstruido y ampliado después del incendio de 2020. Algunos días atrás, una delegación italiana del Parlamento Europeo vino a Bosnia con el objetivo de conocer las condiciones de vida de los campamentos oficiales. Estos campamentos oficiales están gestionados tanto por organismos internacionales como por autoridades locales y están financiados con fondos europeos. Tras su visita, los eurodiputados argumentaron que la situación aquí ha mejorado notablemente, y son estas declaraciones las que consideramos sorprendentes. En Bihać a menudo nos encontramos con personas que no solo han sido objeto de violentas devoluciones en caliente por parte de la policía croata, sino que también fueron trasladadas en algún momento al nuevo campo de Lipa. Lo que nos cuentan es que no quieren estar en Lipa, ya que entre otras muchas cosas está en medio de la nada, a varias horas a pie del centro urbano más cercano y a kilómetros de la frontera. Sin embargo, los eurodiputados insisten en que el campamento de Lipa ha mejorado. En vez de carpas, ahora hay contenedores, como si vivir hacinados en un cubículo de pocos metros cuadrados, que a su vez está dentro de un recinto rodeado de vallas y sin ningún tipo de servicio cercano, fuese digno. Los representantes del Parlamento Europeo también consideran que la situación ha mejorado en el campamento de Borić. Aparentemente estar confinado en un edificio militarizado en el que hay toque de queda a partir de las 4 de la tarde, según ellos, es aceptable. En su prisa por tomar fotos para compartir en las redes sociales, los eurodiputados olvidan que para muchas personas en movimiento, los campamentos no son una opción aceptable. Frente a esta violencia institucional, muchas personas en movimiento buscan autonomía en las llamadas jungles, en las llamadas junglas, que no son más que asentamientos informales que ciertamente no garantizan condiciones de vida de calidad, pero que permiten cosas tan importantes como la autoorganización y el desarrollo de una cotidianidad propia. Algo tan simple como la preparación de las comidas o del té contribuyen a dibujar un horizonte de sentido común con el que sobrellevar la realidad fronteriza. Hasta ahora, la única solución que ofrece la Unión Europea es confinar a las personas en movimiento y a los solicitantes de asilo en campamentos militarizados. Y su única estrategia es la disuasión mediante la negación de sus derechos y el sometimiento a unas condiciones de vida cruelmente precarias, con el objetivo de que no vuelvan a llamar a sus puertas. Claramente es un problema que la Unión Europea no está queriendo abordar, ya que sigue subcontratando la gestión de los flujos migratorios a terceros países. Desde la No Name Kitchen sabemos que esta estrategia no conducirá a ninguna parte, que no impedirá que quien se encuentre en condiciones de peligro y necesidad huya de sus respectivos países y busque en otra parte una vida mejor, y que todo esto solo generará muerte, violencia y sufrimiento inútiles. Es por eso que continuamos apoyando a las personas en movimiento. Hola a todas y a todos, mi nombre es Sergio y esta semana os traigo la actualización desde Velika Kladuša, en Bosnia. En las últimas semanas las personas en movimiento han seguido mudándose a campamentos formales o casas abandonadas esparcidas por la ciudad. Vivir en las selvas, en las jungles o en los bosques o campos baldíos se está volviendo imposible debido a las bajas temperaturas, las lluvias, la humedad y la única presencia de tiendas de campaña como único refugio.
Aquellos que no quieren trasladarse a los campamentos formales reciben presión por parte de la IOM, la Organización Internacional de las Migraciones. Casi todos los días, IOM pasa por las diferentes casas ocupadas para contar a las personas que están presentes y empujarlas verbalmente a ir a los campamentos formales, trabajando en conjunto con la policía local y los servicios de relaciones exteriores, la SFA, en el momento de producirse un desalojo. Una de las familias que vive en una de estas casas ocupadas de la ciudad denunció la amenaza por parte de Save the Children. Al notar la presencia de una niña de 2 años, Save the Children ordenó a la familia que fuera a uno de estos campamentos y no querían que se llevaran a la niña, acusando a los padres de no cuidarla y de no pensar en su salud. Esta presión y esta acusación se suman a las numerosas violencias cotidianas que sufren las personas en movimiento. El sentimiento de impotencia y rechazo se reitera por las deportaciones, las devoluciones ilegales, pushbacks que se producen a diario, por la violencia moral y física de la policía y de los órganos institucionales que gestionan la política migratoria, pisoteando el derecho a la circulación, el libre movimiento y a una vida digna. A pesar de ello, la reacción de las personas en movimiento a estas políticas es de resistencia y de reconstrucción cada vez que sufren uno de estos golpes. Como nos cuentan algunas personas en movimiento, cuando las devuelven ilegalmente, empiezan de nuevo a planificar el próximo game, el término que usan para definir el intento de cruzar y de llegar a Europa debido a la carencia de vías legales y seguras para hacerlo. Así preparan provisiones y definen la nueva ruta, y lo hacen junto a un grupo de personas que sigue luchando, incluso yendo contra un muro más alto que ellos. Pero no hay montaña lo suficientemente alta para detener a aquellas personas que están decididas o obligadas a cruzar al otro lado. Me despido una semana más desde Velika Kladuša. Adiós, chao. Hola, buenas, soy Belén, de No Name Kitchen en Ceuta. Hoy os quería hablar de la situación que están viviendo muchas de las personas solicitantes de protección internacional aquí en Ceuta. Nuestro equipo, junto con las organizaciones de Andalucía Acoge, Maacum y ELIN, queremos denunciar las irregularidades llevadas a cabo por las instituciones durante el proceso de solicitud de protección internacional de las personas en movimiento. Ceuta es uno de los 2 últimos enclaves españoles en Marruecos y como ciudad fronteriza con dicho país recibe a muchas personas que solicitan protección internacional. El trámite de dicha solicitud tiene unas reglas muy claras mundialmente reconocidas, pero desgraciadamente en Ceuta estamos siendo testigos de diversas ilegalidades llevadas a cabo por la Administración en la tramitación del proceso. Según el procedimiento recogido en la ley, las personas pueden manifestar su voluntad de solicitar protección internacional en cualquier puesto fronterizo. En el caso de Ceuta, en la frontera del Tarajal. Tras dicha solicitud, reciben un documento con sus datos personales y con una fecha para una entrevista. Después de la entrevista, las personas solicitantes de protección internacional deberían recibir la tarjeta blanca, que es un documento donde se recoge toda la información de su procedimiento. Lo que está pasando aquí es que las personas solicitantes de protección internacional no tienen acceso a esta tarjeta blanca hasta que se ha admitido a trámite su solicitud, que eso es 1 mes y 1 día después de haber hecho la entrevista. De esta manera, se les está negando el derecho que toda persona tiene a estar debidamente documentada. Una vez admitida la solicitud a trámite, las personas solicitantes de protección internacional tienen derecho a moverse libremente por el territorio del país donde han solicitado la protección. Lo que está pasando en Ceuta es que, al estar fuera del espacio Schengen, dicho documento debe estar sellado por la Policía Nacional. Esto es un requisito indispensable para cruzar a la península. La irregularidad a la que estamos asistiendo en este último tiempo es que se les entrega la tarjeta blanca sin el sello. Así, las personas en movimiento tienen que ir a solicitar dicho sello a la Comisaría de Policía Nacional, donde tardan muchísimo tiempo en atenderles y en la mayoría de los casos les dicen que vuelvan otro día, impidiéndoles así la entrada en la península. Durante los últimos meses hemos tenido noticias de personas solicitantes que se han visto bloqueadas por la inacción y descoordinación de las instituciones durante todo el proceso de solicitud de protección internacional. Reciben constantes negativas, infundadas y contradictorias por parte de la Policía Nacional y de la Policía de Frontera.
En la mayoría de los casos utilizan excusas como el sistema no funciona o les dicen que vuelvan la semana que viene, asegurándoles que en la nueva fecha podrán salir con seguridad. Desgraciadamente, esto no ocurre. Además, venimos observando cómo se están bloqueando expedientes de asilo por diversos motivos, sin ningún tipo de aviso ni notificación oficial. En muchos casos se les ha puesto un POSIT encima del resguardo de solicitud de protección internacional, informándoles de que se les restringe su derecho a la libre circulación. También tenemos constancia de que la policía ha retenido la documentación a personas solicitantes de protección internacional en el momento en el que han ido a frontera a solicitar el resto de su documentación y el permiso para desplazarse. Esta documentación, que es la única identificación que tienen y prueba que son solicitantes de asilo, no les ha sido devuelta, dejándoles en una situación de desamparo y desprotección. Todas estas irregularidades están negando el derecho de las personas solicitantes de asilo a moverse libremente por el territorio español, dando para ello razones aleatorias y sin fundamento por parte de las instituciones y de la policía. Ante todo esto, desde las entidades en terreno exigimos que se aclaren las razones por las que no se les está dando copia de su expediente a las personas solicitantes de protección internacional, que notifiquen y se justifiquen adecuadamente los bloqueos a los expedientes de las personas solicitantes, que las instituciones respeten el derecho de todas las personas solicitantes de protección internacional a moverse libremente por el Estado español, que se aplique el procedimiento de asilo tal y como está establecido en la normativa nacional e internacional. Pedimos respuestas y una solución activa y rápida por parte de las instituciones, para que no sean siempre las mismas personas las que salen perdiendo. Y esto es todo por esta semana desde Ceuta. Gracias por habernos escuchado y hasta la próxima.